Esto es Latidos y el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante y vamos a hablar de finanzas con Kenly Baez. Señores, está increíble. Señores, me gusta este tema porque estaba hablando con la producción de que muchas veces nosotros como jóvenes tenemos entradas, pero no sabemos cómo manejarlas. Entonces aquí tenemos un experto en eso que el día de hoy nos va a orientar de cómo nosotros poder manejar nuestras finanzas, de cómo nosotros poder organizarnos en esos chelitos que nos entran para que ese bolsillo esté en orden y con precisión en la vida. Hola Kenly, ¿cómo estás? Hola Loraine y equipo, ¿verdad? Y quienes nos ven a través de las redes sociales. Dichoso de poder compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido en este mundo. Cuéntanos, Kenly, cuéntanos un poquito sobre ti. Yo soy Kenly, he trabajado aspectos financieros, algunas entidades financieras también, actualmente estoy en ello. Y bueno, he tenido muchas historias, ¿verdad?, de finanzas y quiero compartirlas con ustedes y espero que estas les puedan servir de bien, ¿verdad que sí? Así que aprovechen al máximo, prendan bien sus oídos y sus ojitos y vamos arriba. Vamos a esto. Entonces, como le estaba diciendo a los chicos al principio, que muchas veces nosotros tenemos entrada, pero no sabemos cómo manejarla. Y dentro de esas entradas, una cosa de que siempre de pequeño a nosotros se nos instruye es al ahorro. Háblanos un poco sobre el ahorro. El ahorro es, señores, muy interesante e importante para el desarrollo, el crecimiento de todos nosotros. Un individuo, desde que sabe qué es el dinero, tiene que saber qué es el ahorro. Lo primero que usted aprende qué es el dinero y segundo qué es el ahorro, ¿verdad? Pero no solo ahorro dinero, sino que tengo que ahorrar todo, de hecho, mis gastos y demás. Entonces, el ahorro no es más que esa proporción que yo dejo de gastar con un fin en específico, ¿verdad? Entonces, creo que cada quien tiene que sacar esa proporción que haya determinado para un fin en mente, a futuro, cercano, mediano, lejano, y todos debemos ahorrar realmente, es así. Ok, entonces nosotros, cuando nos llegan esos chelitos, tenemos diferentes gastos. Entonces, tenemos que pagar el gas, que es algo que a veces uno dice, no, en mi casa yo voy a contribuir con algo. Tengo el gas, tengo trabajos de la universidad que tengo que poner para eso. Entonces, ¿cómo yo hago un presupuesto sin quedarme tan poquito, pero sabiendo distribuir el dinero que tengo? Lo mejor o la mejor herramienta que tenemos que tener claro y consciente es un presupuesto. Señores, nadie que yo conozca, ¿verdad?, de las personas que han tenido éxito en las finanzas, ha logrado llegar lejos si no tiene un buen presupuesto. Lo primero que usted tiene que tener claro para usted tener un presupuesto es la meta. ¿Para qué yo voy a ahorrar? ¿Cuál es el uso que yo le doy al dinero? Después de eso, a usted tiene que quedarle claro cuáles son esos gastos que usted está teniendo. Escuche bien, de hecho no estamos hablando todavía ni siquiera de los ingresos que estoy teniendo, sino de los gastos que yo estoy teniendo. ¿Cuáles son esos gastos que yo tengo? Bueno, pues yo tengo que conocerlo uno a uno, esos gastos pequeños que tengo, y después tengo que conocer cuáles son los ingresos que yo tengo. Señores, tengo que conocer mis ingresos que tengo y cuál es el monto que tengo en cada una de las partidas. Importante, señores, cada quien debe ver cómo tiene más de una fuente de generación de ingresos, porque una sola puede en algún momento determinado faltar. Entonces yo tengo que tener la capacidad para continuar solventando mis necesidades financieras a las que he incurrido, y obviamente para eso yo tengo que tener pues una disponibilidad de entrada de fondo. Tengo que tener entrada de fondo. Entonces ahí está ese presupuesto. Yo la verdad es que les recomiendo, si usted no tiene un presupuesto, ahora mismo saque lápiz y papel y comience a anotar cuáles son cada uno de esos gastos que usted tiene, ¿verdad? Por pequeño que sea. Es más, le voy a decir la siguiente anécdota. Si usted es malo en planificación financiera, detalle más. En un momento de la vida yo tenía una herramienta, hice una herramienta yo mismo que yo me mandaba cada gasto de 100 pesos en adelante a un correo y ella lo iba almacenando en así mismo usted puede hacerlo también. Planifíquese y vaya anotando todos sus gastos y sus ingresos, ¿verdad? Entonces, antes de usted pues iniciar su mes, su ciclo, usted tiene que ver su presupuesto, con qué usted cuenta y qué usted puede gastar. Y no se salga de ahí. Cabe destacar también que
nuestro hermano Kelly, muchos lo conocen de los que nos siguen, otros quizás no, pero él pertenece a nuestra iglesia. Él es un hombre cristiano que maneja dinero y es cristiano, porque hay muchas personas inconversas que asimilan quizá a la persona cristiana como persona pobre, que no puede tener dinero. Ya eso, gracias al Señor, quizá esa mentalidad se está un poco, pero hay personas que todavía creen en eso, como que una persona evangélica, si tiene dinero, es por algo raro. O sea, no, el cristiano no puede trabajar, nada más se dedica a su... Y más también se ve mucho en los pastores, que si un pastor tiene dinero es por algo, por X y Y razón. Entonces, Kelly, ¿cómo afecta las finanzas a la vida de un cristiano? Mucho. Lo primero es que nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestro llamado es agradar a Dios. No podemos permitir que las finanzas, que el dinero, sea quien nos guíe de ninguna manera. Lo primero que tiene que guiarnos es Jesucristo. Tenemos que ser amigos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, obviamente, también el Señor nos invita, ¿verdad? En Proverbios, nos invita a ser buenos administradores de las finanzas, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Porque el Señor se esmera en darnos riquezas. Entonces, nosotros de ninguna manera podemos ser derrochadores. ¿Y cómo yo soy derrochador? Cuando yo no tengo una cultura, cuando yo no he hecho los sacrificios adecuados para lograr con creces una administración adecuada de esas bendiciones que Dios me ha dado. Sí. Hay muchas personas, pienso yo, que no tengo, ¿verdad? La mente, no soy Dios, ¿verdad? Pero pienso que Dios a muchas personas no le da riqueza porque son malos administradores de la misma que Dios le ha dado. Entonces, señores, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener es definir una cultura de ahorro, una cultura de administración financiera que nos permita pues disfrutar adecuadamente esos beneficios que Dios nos ha dado. Y bíblicamente, ¿qué nos dice la Biblia acerca de nuestras finanzas? Tú mencionaste Proverbios hay muchos consejos sobre la finanza, pero bíblicamente... Mira, Lucas 16, 1-3, habla de la parábola del hombre rico que tenía un mayordomo. Entonces, ese mayordomo había tenido mucho ruido en el aspecto financiero cuando algo no está controlado, ¿verdad? Entonces, el hombre rico decide poner fin a su contrato laboral con su mayordomo. Entonces, el mayordomo dice, bueno, yo tengo que generar lazos con personas, ¿verdad? De manera que cuando ya yo no sea el mayordomo, pues entonces ellos me ayuden inteligentemente. Y joven, justamente aquí hago una pausa. Yo te invito a que tú de una manera estratégica comiences a ser selectivo con las personas que te reúnes. Personas que traten los temas relacionados a crecimiento financiero, a estrategia financiera, a nuevas fuentes de generación de ingresos. No solo a eso, sino que amen a Jesucristo, que amen su camino y su voluntad. Entonces, aquí nosotros vemos como este mayordomo, inteligentemente lo que va es hacer que perdona a aquellos que le debían a su amo. Ese mayordomo era el responsable de ese monto, de esos saldos, de esas deudas. Entonces el amo se da cuenta de eso y lo que hace es que perdona a ambos, a quienes le debían a él y al mayordomo. Entonces es una gran enseñanza de que nosotros tenemos que ser pasivos y tenemos que conocer efectivamente a quién realmente servimos. Así es. Entonces, en esta misma línea, yo tengo una pregunta interesante que me causa mucha intriga. Y es, ¿cuál es la diferencia entre un gasto fijo y un gasto variable? Sí, claro, bueno, como su nombre lo dice, el gasto fijo es aquel que yo tengo un acuerdo, ¿verdad? En el que yo tengo una frecuencia además que tengo que pagar, que tengo que gastar. Entonces ya eso es fijo. Definitivamente en cada ciclo yo tengo que aportar, entregar a ese destinatario ese monto, ¿verdad? Ya sea el pago de mi teléfono, ya sea el pago de la cuota de mi préstamo de mi carro o ya sea el que fuera, ¿verdad? El gasto. Entonces ese es un gasto fijo que yo tengo que tenerlo bien claro. Yo debo generar mínimamente para pagar esos gastos fijos. Ahí están obviamente incluidos también los gastos de la casa, los que yo conozco que son fijos. Y estos, ahorita hablábamos del presupuesto, deben estar incluidos en él. Además, hablando del gasto variable, son eso, el dulce, me paré, me detuve en un lugar, andaba con Dere y de pronto me comí un dulce, pero eso no estaban. Me comí un picapollo porque estaba contento y feliz y se me olvidó que esos eran los 150 que tenía mañana para el pasaje. Mi hermano, se me descuadró el día. Entonces ya ahí comienza el déficit, ¿verdad? No fiscal del Estado, pero es similar. Entonces tenemos que verlo cómo funciona esta parte del gasto fijo y el variable. Esos variables son esos gastos hormigas que definitivamente destruyen la finanza. Señores, cuidadillo con ellos. Sí, sé que también hay algo que los jóvenes ahora mismo
toman en cuenta, porque ya estamos en una sociedad en la que ya tú tienes que estar activo, y es lo de invertir. Entonces, ¿cómo yo invierto? ¿Cómo yo llego ahí? ¿Y qué manera, o sea, cuál es la manera más confiable de yo poder hacerlo? Lo primero es que invertir, ahorrar dinero, guardar dinero para generar ingresos debe ser única y exclusivamente en una entidad que esté certificada por la Superintendencia de Banco. No se lo preste al amigo, no lo invierta en fulano que por ahí que me lo duplican, mantequilla. Señores, no, nada de eso, ni mayonesa ni mucho menos, señores, en lo absoluto, porque no se garantiza el retorno de su inversión. Exacto. No de los ingresos, no. De los ingresos vamos a decir que ese no es el problema, sino de su inversión. Entonces vaya a una entidad financiera certificada por la Superintendencia de Banco y solicite al menos una cuenta de ahorro, que yo le diría que lo mejor que usted puede hacer es comprarse un certificado financiero reinvertido. ¿Qué es un certificado financiero reinvertido? Bueno, es un certificado que ganas dinero por el monto que tú ganaste de interés. Es decir, yo deposité 100,000 pesos y esos 100,000 pesos me generan 1,000 pesos de interés. Pero esos 1,000 pesos de interés en el siguiente ciclo, sea semanal, mensual, que generalmente las entidades financieras pagan sus intereses mensual, pues entonces ya no son 100,000 pesos, sino que van a ser 101,000 pesos los que me van a generar interés. Y va a ir creciendo en aumento. Entonces ya ahí ustedes pueden ver cómo el dinero va generando dinero para ustedes. Otros podrán hablar de fondos indexados, una inversión muy buena, que también las dan los fondos, ¿verdad? De lo que usted puede también invertir. Es una manera muy buena, que también va creciendo en base al capital inicial más los intereses. Otra manera importante, y aquí viene un poquito, señores, miren, si usted tiene capacidad financiera para invertir en un almacén, invierta. Debido a que ha habido un crecimiento en la renta de almacenes y demás. Esto ya hablando de inversiones que son, pues si tiene una disponibilidad de saldo y quiere diversificar, ¿verdad?, sus inversiones, pues no solo en depósitos líquidos, en entidades financieras, sino que también usted se compra una nave y la renta. Eso tiene un retorno enorme. Hay personas que también hablan de comprarse una casa y rentarla. Exacto. Si usted va a hacer eso, asegure que el retorno de la renta cubre al menos el valor de la cuota y un poco más. Ese poco más es el margen diferencial que usted se va a ganar, al menos que sea un 5% del valor anual de la vivienda o del inmueble que usted vaya a comprar. Sí, y ahí mismo como tú hablabas sobre la inversión de casas y eso, hay diferentes tipos de inversiones y dentro de ellas está que son las casas que también se compran y se rentan y muchas veces uno quiere poner un local, pero está trabajando, guarda un dinero para poner el local. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos eso de la distribución del dinero? Porque ya tú vas a comenzar a vivir de ahí. O sea, tú estabas en un trabajo, tú guardas el dinero para invertir en ese negocio nuevo y ya tú vas a comenzar a vivir de ahí. ¿Cómo tú distribuyes todo eso? Sí, recuerden lo que hablábamos al inicio del presupuesto. Ahora yo tengo una nueva fuente de ingreso. Esa nueva fuente de ingreso, o cuando me aumentan mis ingresos, mi salario en el trabajo, no significa que ahora yo voy a comenzar a aumentar mis gastos. Cuidado, porque es justamente el momento en el que se destruye la riqueza. La riqueza, señores, es la capacidad que yo tengo de que el dinero trabaje para mí, sin yo hacer nada. Yo me senté en mi casa y de pronto en mi cuenta de ahorro me cayeron 1,000 pesos. Eso es riqueza. Ahora, si yo tuve que mover un dedo para lograr esos 1,000 pesos, entonces no es riqueza. Eso se llama compensación por un esfuerzo realizado. Entonces, muy buenos ejemplos que tú ponías, Loraine, y es que nosotros tenemos que saber administrar todos esos rendimientos que nosotros vamos recibiendo, esos ingresos adicionales que nosotros vamos recibiendo. Tenemos que saber que también hay una depreciación del valor del dinero, que lo quiero llamar de esa manera, los técnicos me acabarán por ahí, pero bueno, una depreciación del valor del dinero en el tiempo, que se puede pensar en un 5% anual en nuestro país. Entonces, usted tiene que pensar que todos los años, 1,000 pesos que yo tenía, el año siguiente vale un 5% menos, porque ya yo no puedo comprar igual. Entonces, mucho cuidado con cómo lo invierto. Así que elija bien la inversión que va a hacer y dónde va a ahorrar muy bien su dinero. Kenley, el beneficio de educarse a temprana edad en estas cosas financieras, porque muchos de nosotros quizás tenemos
yo cuando tú dijiste la palabra riqueza sin mover de un dedo, yo dije, pues yo soy rico, mano. Porque, claro, y muchos de los jóvenes quizás se sienten identificados porque quizás no trabajamos, nada más estudiamos y de repente en nuestra cuenta 1,000 pesos ahí sin mover de un dedo, somos ricos, ya que tú dijiste eso. Sí. Entonces, educar esa riqueza a temprana edad que tenemos gracias a nuestros padres o con la persona que vivimos, ¿en qué nos beneficia eso a nosotros? Mucho, señores. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos de administrar adecuadamente esos ingresos que estamos recibiendo de nuestros padres, como mencionabas, Dere, o de la fuente que sea. Debe ser así. Lo primero que como cristianos, señores, mire, hay un tema muy debatido y bueno, lo voy a lanzar aquí que tiene que ver con el diezmo. A mí me funciona diezmar. A mí, Kenley, me funciona diezmar. Si hay otra persona que le va bien por allá, bueno, ya eso verán cómo lo hace. Pero a mí me funciona diezmar. Yo creo que el éxito o el handicap, la cuestión que hay detrás para yo tener éxito, yo creo que está muy asociada al diezmo. Entonces, ¿qué hacer con esos ingresos adicionales? Ahorrarlos, señores, invertirlo, como mencionaba ahorita, de una buena estrategia financiera. Y esa riqueza que yo voy recibiendo no es un gasto más. Ya no significa que tengo que aumentar más mi gasto del plan del teléfono, de internet, porque ahora las fotos tengo que subirlas de más calidad. No, porque no vivo de eso. Sí, entonces tengo que ser bien selectivo en cuanto a mis gastos. Y nosotros como jóvenes, a veces, por no educarnos, caemos en deudas ya cuando vamos creciendo y seguimos siendo jóvenes. Entonces, algunos consejos que tú nos puedes dar para nosotros salir de algunas deudas que quizás nosotros, por eso mismo que tú dijiste sobre el internet, queremos ayudar en nuestra casa con lo poco que nos entra y nos endeudamos en claro por poner un internet de 100 gigas. ¿Qué tip tú nos das para nosotros no entrar en deuda o si estamos en deuda limpiar nuestro crédito? Lo primero, reducir los gastos, señores. Son básicamente 5 pasos que les voy a mencionar. Primero es reducir gastos. Si yo ganaba 10,000 pesos y gastaba 11,000, estoy en déficit, pero me suben a 15,000 y ahora gasto 20. ¿Qué estoy haciendo? Sí, entonces no voy a lograr mucho. Eso lo primero es reducir sus gastos. Lo segundo es conocer sus ingresos. Hay gente que no conoce sus ingresos. Hay gente que sabe que le pagan 20,000 pesos en el trabajo, pero no se da cuenta que realmente le caen 14 a su cuenta. Sí, entonces tienen gastos de 20,000 pesos cuando realmente no lo son. Número 3, aumentar tus ingresos. Ahorita hablábamos de que tenemos que tener más de una fuente de ingreso y efectivamente tenemos que tener necesariamente más de una fuente de ingreso. Llega a su casa y póngase a trabajar por internet, pero no tenga, señor, el tiempo libre. La Biblia dice que el tiempo, la mente ociosa es un almacén para Satanás, así que no deje mente ociosa. La mente ociosa, el tiempo ocioso que usted tenga, hágalo para generar dinero. Y usted se va a dar cuenta, por ahí dicen que el dinero trae dinero. La Biblia habla de la riqueza, que quien tiene más le será dado. Entonces, ¿quién quiere ser? ¿Aquel de quien le quitan o aquel quien le da? Eso lo eliges tú en esta decisión. Número 4, lista tus deudas por las más pequeñas hasta las más grandes. Con aquellas deudas que tú no puedas solventarla porque los ingresos no te dan, pues entonces llega un acuerdo de pago con tus acreedores, ¿verdad? Entonces esa más pequeña comienza a saldarla poco a poco y algo muy importante que es la número 5, cada logro celébralo porque, ¿verdad? Primero nos regocijamos en Dios que nos da la oportunidad de tener éxito y lo segundo es, señores, tenemos que celebrar, porque claro, entonces nos genera una dopamina eso en el cerebro y nos da una satisfacción de que estamos, también, ¿verdad? Claro. Estamos logrando cosas y eso nos va a dar ideas de generar más ingresos. Señores, ¿tú tienes más preguntas? Una sola. Pues dale. Kelly, una pregunta muy importante que a mí me gustó mucho. Esta pregunta no fui yo que la escribí, pero cuando la leí me encantó. Porque la mayoría de nosotros, cuando estamos así jóvenes y vamos creciendo, queremos independizarnos, queremos salir de la casa de papi y mami, queremos ya hacer nuestras vidas, quizá muchos se quieren casar a temprana edad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adquirir nuestra primera vivienda en tiempo récord? Antes de tu primera vivienda, tuya propia, ¿a qué edad usted la tuvo? La primera vivienda yo la compré y tenía 24 años. Dios mío, es un tiempo récord, para mí es un tiempo récord. 24 años, sí, creo que 25. Porque yo tengo 19 y yo siento que a los 24 yo no voy a tener. 24 años, 24, 25 años, no, por ahí tenía que ser. ¿Qué yo hice, señores? Lo que le mencionaba al inicio del certificado reinvertido.
cada vez que reunía 10,000 pesos, un certificado reinvertido. Entonces a veces me veía en apuro y lo que hacía era algo que no todo el mundo, no se lo recomiendo a todo el mundo, de tomar un préstamo en garantía de ese certificado, porque yo no tenía la cultura financiera de devolver lo que había tomado. ¿Sí? Entonces yo hacía eso. Pero ¿qué es lo correcto? Cada vez que usted tenga 10,000 pesos, se apertura un certificado hasta que usted logre tener el inicial de su casa. ¿Pero qué es el inicial de una casa? Bueno, yo tengo que saber cuál es el monto que me cuesta mi casa. Pero entonces, ¿cuál es el monto que me cuesta la casa ideal? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo yo lo voy a comprar? En 5 años, ok, esta casa hoy, este apartamento que yo quiero, vale 5 millones de pesos. En 5 años, ¿cuánto va a costar? Bueno, lo que yo hago es que esos 5 millones de pesos, le sumo un 5% anual. Entonces me doy cuenta que va a aumentar un 25% en 5 años. Entonces 5 millones de pesos por 1.25. Eso va a costar en 5 años. A eso yo le saco un 20%. Entonces ese 20% yo tengo que tenerlo en 5 años. Señores, ya acabamos de hacer un presupuesto. Así que en 5 años usted Este video yo lo voy a dar para atrás. un 20% de ese 1.25 de 5 millones de pesos para su primera casa. Hay entidades financieras que te financian hasta el 90%, señores. Se puede tener un inmueble. Ahora bien, algo interesante. Miren, no siempre la primera opción es comprarse un inmueble, lo mejor. Cuidadito. ¿Por qué? Porque a veces el costo de la cuota es muy alto, de pagar una cuota más la inversión. A veces o inicialmente me caso, ¿verdad? Dios te manda tu pareja y te casas, y de pronto lo más rentable es alquilar un inmueble, y ya en el tiempo puedes completar tu inicial y te parece rentable, pero ya eso, como dicen por ahí, para otra clase. Kelly, una última pregunta que no está aquí escrita, ni creo que usted la tenga apuntada en su agenda, pero hay muchos jóvenes que quizá les interesa porque ven este hombre blanquito, ojito verde, y creen que nació de una familia rica. Mira, ahí te quiero contar. Yo inicié a trabajar a los 9 años. Exactamente. A los 9 años. Yo que conozco el testimonio, quizás muchos dicen, no, pero para él es fácil porque él nació en una casa de papi y mami. No, a los 9 años, mi hermano. Yo trabajaba en un repuesto, vendiendo piezas de repuesto. ¿Cómo? Mi mamá me cruzaba la calle y yo iba a trabajar. Y después trabajé como a los 12 años por ahí, trabajos informales, ¿no? Porque como niño no puedes trabajar. Pero lo que hacían era que me compensaban de una manera significativa en ese momento. Pero sí recuerdo que me pagaban 50 pesos y de esos 50 pesos yo diezmaba. Me daba vergüenza entregárselo al pastor y lo que hacía era que se lo entregaba al hijo del pastor, el diezmo. Entonces yo creo que de alguna manera u otra Dios ha sido fiel en eso. Después trabajé en una ferretería. Y a los 15 años comencé a trabajar un poquito más formal en esa ferretería, y entonces ahí ya después fui responsable de la ferretería, después del repuesto, y así fue Dios pues ensanchando. Pero sí he tenido mucha lucha. Yo recuerdo que en un momento estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tenía que irme de la UAS a la Churchill a pie, porque me ahorraba el pasaje, señores, todos los días. Y a veces como que yo sentía que los carritos duraban mucho para subir, yo llegaba a mi trabajo. Sí, que era no llegando a la Kennedy, pero un poquito antes de llegar a la Kennedy. Entonces, señores, mire, de la UAS a la Kennedy es todos los días un poquito difícil. Y en estos días yo estaba en una empresa, que es la que me provee el servicio de teléfono, y yo fui caminando porque me queda cerca del trabajo y recordé una de las veces que fui caminando ahí. Y fue muy importante para mí ese momento. Y joven, te quiero decir lo siguiente, mira, hoy estás en una posición, pero mañana Dios te llevará a grandes lugares, siempre y cuando seas fiel, es lo primero, seas fiel y lo tengas como un verdadero amigo. Y ahí quiero concluir con estas recomendaciones. Joven, lo primero, cuida tu corazón, porque la Biblia establece que de él mana la vida. Lo segundo, cuidado de quién te rodeas, de qué hablas, que lo que tú estás hablando hoy es lo que tú vas a estar haciendo mañana, hijo mío. Habla hoy con personas que te lleven a éxito, y entonces mañana estarás siendo exitoso. Número 3, mantén tu mente sana, con pensamientos sanos y de éxito. Y una adicional ahí, asegúrate de que Jesucristo sea tu mejor amigo. Amén. Señores, excelente, excelente. Entonces yo tengo una pregunta ya para concluir, pero ya no es de finanza, Entonces, ¿qué hobby, ya para salir un poquito, qué hobby tenía Kenley cuando chiquito? ¿Y qué hobby tiene él ahora? ¿Son igual o diferentes? En la mañana me daban una pela porque me estaba bañando en el río. Dios mío, y en la tarde me daban otra porque venía del río. Me encantaba. Eso era un problema. Y entonces me gustaba mucho compartir con mis amigos.
y jugar baloncesto en una cancha que había en un negocio que tenía mi papá. Ahora me encanta montar bicicleta y cada vez quiero hacerlo mucho más. Eso me gusta. Pero nada, señores, para nosotros ha sido un placer poder hablar sobre este tema, poder ser nutridos y esperamos que ustedes, al igual que nosotros, puedan ser edificados y trabajados a través de esto. Así que nada, que el Señor les bendiga y esto fue Latidos.